Dos. Muy buen día a todos. Estamos ya en el episodio número 10. Tenemos la presencia del chef Lalo Plasencia, cocinero e investigador gastronómico mexicano, fundador de la primera comunidad de investigación e innovación en cocina mexicana bajo el nombre de SIG México, promotor de las técnicas de limpieza y el uso de los chiles secos mexicanos como el Sexto Sabor, miembro de Batel Club México y miembro de la Academia Culinaria de Francia, profesor de más de 1,800 profesionales en el mundo. Ahí ha impartido más de 120 conferencias magistrales y seminarios en 10 años de carrera. Chef, muchas gracias por estar aquí en Pues la nada, serie. Willy, la verdad es que gracias a ti por invitarme a ser parte de la serie en términos de entrevista y nada, feliz de poder concluir al menos esta primera parte de Gastromexiquense, que ya son 12 horas de entrevistas y de un rigor académico bastante lindo, y haber terminado la última con Pablo y sumarlo a todo lo que hemos hablado con todas las personas. Eh, Faltan mujeres, ¿eh? Y eso es algo como que curioso en términos no curioso, yo sé que suena raro, pero sí es como, no está bien que solamente haya habido eso, no por cuotas de géneros tontas, sino más bien por una necesidad también de ver qué está pasando con el asunto de las mujeres y la relación con la cocina mexiquense en investigación, en la cocina tradicional y demás. Entonces es una reflexión, ¿no? Pero a tus órdenes. Sí, claro. Creo que es necesario también ver la gastronomía mexiquense desde un punto de vista fuera del territorio. Gente como usted que ha tenido tanta experiencia en diferentes partes de México, en diferentes partes del mundo, que tiene una visión tanto de la cocina mexicana como del ámbito gastronómico en general, muy general, o sea, no que se enfoca solamente en un espacio o en algún territorio. Entonces, por eso fue que yo le hice la invitación para poder hablar de la gastronomía del centro del país desde un punto de vista fuera, que no tenga que ver con lo que nosotros pensamos como mexiquenses, como el punto de vista que nosotros, o lo que vivimos día a día, estando aquí en el Estado de México. Entonces, muchas gracias una vez más por aceptar la invitación, y en ese sentido quiero hacerle la primera pregunta. ¿Por qué la gastronomía mexiquense es una de las menos mencionadas dentro del gremio gastronómico? Bueno, primero agradecerte mucho y recalcar que yo en todo tiempo estuve, digamos, Sigue México habilita la plataforma para una idea como la tuya de hacer esta serie de entrevistas y si bien he sido, que yo he coordinado todo el asunto de revisar la batería y todo esto, el trabajo ha sido tuyo y ha sido tuyo en un término de iniciativa, que creo que eso es lo que demuestra una de las razones del por qué a lo mejor la cocina mexiquense de pronto no está tan visibilizada, es porque a lo mejor hacen falta, no es que sobren iniciativas, pero lo que hace falta es voluntad y ganas de llevarlas a cabo, es decir, mucho trabajo, güey, de por medio. Entonces, no ha sido fácil y te felicito porque han sido 9 entrevistas increíbles que yo he decidido estar para efectos de darle un poquito más de orden al asunto, pero cuando tú haces la entrevista y yo me desaparezco en términos del video, tomo el papel justamente de ese espectador o de ese revisor o de ese análisis que yo creo que le hace mucha falta al diálogo de la cocina mexicana. Entonces, el primero que he aprendido en todo esto he sido yo, es decir, he sido yo el testigo de las 10, 12 horas de conversaciones que has tenido tú con la gente y empiezas como a construir cosas. Y una de las razones del por qué yo acepté tu iniciativa y además de poder involucrarme más es porque no sé mucho. Es decir, en términos personales, como una persona que hace investigación, yo creo, y además, no solo eso, sino como una persona que nació en la Ciudad de México, que creció prácticamente toda su vida en el Estado de México. Yo estoy ahora en Atizapán de Zaragoza, que he estado prácticamente toda mi vida hasta la prepa. De ahí me fui saliendo hacia la universidad al centro de la ciudad, en el claustro Sor Juana, y de ahí agarré mi ritmo hacia Mérida, Monterrey, España, pero otra vez regresé y estoy en Atizapán y sigo sin saber nada. Y es una de las razones por las cuales acepté también esto y le impulsé y le quise dar más rigor y quise que fuera parte, o sea, que tu proyecto y tu idea se encaminara hacia algo productivo para todos, es porque es un gran mea culpa, es una gran responsabilidad de lo que yo no he hecho a favor del lugar en donde he vivido toda mi vida. Y eso es algo que en términos a lo mejor podría parecer un poco raro,
pero es un asunto también de ser congruente con la misma metodología de CIE México, con lo que yo mismo he planteado. No puedo decir que hay que ver alrededor y estar como investigador siempre pendiente de lo que pasa alrededor tuyo y no hacer nada por el Estado de México. Entonces, yo creo que esa es una de las razones. Así te pongo, digamos, mi ejemplo o esta anécdota, porque creo que esa es una de las razones, al menos primarias, del por qué la cocina mexiquense está como invisibilizada, está como guardada, está como en secreto. Porque creo que los que somos del Estado de México, los que hemos vivido en el Estado de México, en estos corredores inmensos, como puede ser Atizapán, Tlalnepantla, Naucalpan y demás, Nicolás Romero, Ecatepec, o Nezahualcóyotl, el municipio más grande de este país o más poblado de este país. Estamos pendientes todo el tiempo de lo que pasa en el centro, de lo que pasa en la Ciudad de México. Y es esta sensación de centralismo que es heredada, que no es nueva y que además, desafortunadamente, no creo que se acabe rápido porque las condiciones económicas están puestas para que sí siga sucediendo. Y eso es algo que en términos personales he contribuido a ello. En términos personales no había hecho nada, a lo mejor hasta ahora, de involucrarme mucho más, o hasta el año pasado cuando fuimos a Tenancingo a hablar del método Obispo y a investigar todo lo que ahí sucedía. Entonces, tiene la universidad más grande después de la UNAM, con mayor presupuesto público después de la UNAM, y es la universidad que a lo mejor menos suena en términos de relación con sus comunidades. Vaya, me parece que una de las razones del por qué la gastronomía mexiquense a lo mejor está como escondida o tapada es justamente porque es el reflejo de cómo es el Estado de México en términos políticos, sociales, abandonado en algunos lugares, tenso en otros, dependiente a más no poder de la Ciudad de México. Las decisiones políticas, económicas, todo pasan por el tamiz ahora de la Ciudad de México desde hace 15 años a la fecha. Tenemos la cuna más grande del perismo en términos funcionales, que eso hay que decirlo porque eso es lo que existe y esa es la manera de actuar. De aquí salieron, del Estado de México han salido gente muy poderosa en términos políticos y económicos, y el último expresidente, es decir, no tendríamos ni siquiera que hacerle más ruido, ¿sabes? O sea, de ese nivel es la importancia y relevancia que tiene el Estado de México, pero de ese nivel también está escondido y depende eternamente, como si fuera sí es una codependencia bastante enferma con la Ciudad de México, que se reduce o se traduce en algo que vimos hace unas semanas con el tema de los hongos, ¿no? O sea, el revelarle en un webinar o a la gente que una de la mayor cantidades el lugar en donde más especies endémicas hay es el Estado de México, es que no te lo imaginas. Cuando vuelves otra vez a pensar que el Estado de México tiene frontera con Guerrero y tiene frontera o colindancia con Guerrero y colindancia con Veracruz, colindancia con Hidalgo, dices, oye, aquí algo pasa. O sea, aquí no puede ser que todo esté concentrado en una ciudad chiquitita que se llama Toluca. O sea, es como, no. O sea, y eso es algo por lo que habría que empezar. Toluca no es el Estado de México. Y me parece en términos generales que tampoco lo representa. Y hay un área de oportunidad. Y hay ahí como una posibilidad de decir, bueno, pues entonces, ¿qué hay? En la entrevista con Pablo, ¿no? Que nos hablaba de otras regiones, los 135 municipios, que no es poca cosa, es decir, son un montón, podrían ser 2 estados de la República perfectamente sin ningún problema acumulados en sí mismos. Pero cuando te das cuenta que de un lado tienes Tenancingo pegado a Guerrero con ese clima tremendamente cálido, húmedo, casi selva guerrerense, y luego te vas hacia el otro lado, que es Teotihuacán, en donde pasas frío y hay bosque, pues dices tú, aquí algo pasa. O sea, esto no puede ser igual en todos lados. Entonces, ese es un reto también importante. Insisto, yo creo que una de las razones por las cuales sigue invisibilizado y seguimos con esa codependencia es porque gente como yo, hay un montón, que no nos ha importado nunca introducirnos a lo que realmente es el Estado de México. Y eso es algo que espero reparar un poco con esta serie y con lo que hemos venido haciendo, ¿no? Sí, claro, y aparte, como lo comenta usted o lo ha comentado usted con la nueva mexicanidad, que podemos poner en contexto al par, no más cualquier gastronomía, trabajando evidentemente y mucho,
se puede poner en contexto cualquier gastronomía al par, como lo comentaba, pero para poner o para poder realzar esta gastronomía en particular, que es la del Estado de México, ¿qué retos tiene? ¿Qué retos tiene la gastronomía mexiquense para su desarrollo actual y futuro? Tanto en el ámbito restaurantero, que restaurantes que con un enfoque mexiquense son pocos, y investigadores, pues por dos, ¿no? O sea, también son muy pocos. Entonces, en este Eh, sentido, Es que está todo por hacer, es que ese es el asunto. Yo creo que es un estado en términos de percepción de identidad. No estoy hablando de identidad, pero sí es un estado que tiene toda la oportunidad, es un lienzo en blanco en términos de ir como ir aproximándote, construyéndolo, interpretándolo, sabiendo cuáles son sus nexos, cómo está conectado con sus regiones, sus etnias, sus ingredientes, sus técnicas. El trabajo de Pablo Salas es, yo creo que la punta de lanza como para poder justamente entender cuál fue un primer approach, pero es que no puede ser solo y no puede ser único, ni tampoco puede ser un par de cosas. Es una persona y es una persona con un poder inmenso tan grande que finalmente Amaranta se ha convertido, a ver, Amaranta fue parte o es parte, no lo sé ahora, pero de la lista de San Pellegrino, de los 50 mejores de Latinoamérica. Perdón, pero ¿cuál fue el progreso que tuvo Toluca con eso? Ninguno. Y el problema está en que entonces, no sé, esa distancia también es provocada por aquellos que, eso es normal, pero provocada por aquellos que visitan estos sitios. ¿Sí me explico? O sea, la búsqueda de una meca, olvidándose de que la meca no es justamente lo virtuoso de ir a la meca, no es llegar a la meca, es el camino hacia la meca. Es como si te digo que la virtud y el, digamos, como el éxito del Camino de Santiago es la ciudad de Santiago de Compostela, y eso no. O sea, es en realidad el camino es el que cuenta. Y eso es lo que se le ha olvidado a la gente, que para llegar a Toluca no te teletransportas, tienes que agarrar una camioneta, un coche, un camión, lo que sea. Yo sé de gente, algunos de este estilo del gastronómico, pero concretamente político, que en helicóptero llegan de Ciudad de México, Santa Fe, hacia Toluca. ¿Te parece ridículo de pronto estas cosas, no? Decir, oiga, pero porque van a Amaranta, ojo, o sea, no te estoy diciendo de porque ya van a Toluca a su casa, no, van a Amaranta, y entonces, o gente a Tlacomulco que viajaba para acá. Entonces, sí sabemos que existen estas cosas, sabemos que hay estas distancias, pero es que no ha pasado más, y eso es algo que me preocupa, porque entonces parece que está detenida en el tiempo. Detenida el tiempo la ciudad que tendría que estar a la par de la Ciudad de México, pero que no ha tenido este progreso. Y esto es algo que si la ciudad capital de un estado tan grande no ha podido evolucionar, pues no significa que las decisiones solamente sean institucionales o gubernamentales, significa que la gente tampoco es que le guste avanzar mucho. Y eso es algo que también hay que aceptarlo. Los vicios en términos de un estado, de una región, no son gratis ni no son adivinis, son resultado de una construcción social que se va armando, que va estableciéndose o anquilosándose o haciéndose hasta cancerígena a tal punto de que revienta por dentro y se destruye. Entonces, creo que en algunos lugares se encuentra así. Es un estado tremendamente tenso en términos sociales, en términos públicos, en términos institucionales. Es un estado con una riqueza extraordinaria en términos de ingredientes y posibilidades de insumos, pero es un estado que es tremendamente pobre en su enfrentamiento y su construcción o su percepción de esos usos. Y eso es algo que va pasando por la ignorancia, pasa por el desinterés, sí, el desinterés generalizado. Insisto, la tensión entre ir y venir a la Ciudad de México eternamente, pues ¿para qué regresas? Si de todos modos todo va a estar acá, de este lado, ¿no? Y pues mejor te quedas aquí y migras de tu zona de origen. Que alguien de Tenancingo tenga que ir a Toluca, güey, que son 1 hora y media, hora y pico de viaje para ir a hacer un trámite, es ridículo. Que yo que estoy en Atizapán de Zaragoza, que estoy finalmente más pegado aquí a Polanco, que es lo que yo digo, me queda más cerca a Polanco que ir a Toluca, y tengo que ir a Toluca por un trámite, pero en un trámite de una cosa tan ridícula como puede llegar a ser solamente un certificado de algo, tengo que entrar a las fauces
del Poder Judicial, como si fuera 1965, 1970, 1980, en esta horripilantez de la burocracia mexicana. No estoy diciendo que sea diferente en otras partes, o mejor, estoy diciendo que acá se nota más que se quedó atrapado en el tiempo. Y esos son los usos. Hay mucho elitismo, mucho esnovismo, hay tremendamente la gente que tiene mucho dinero, porque hay mucho dinero en el Estado de México, no se queda en el Estado de México, que se va hacia la Ciudad de México a hacer su vida, porque ahí es donde se valida en términos sociales. Y el Estado de México sirve solamente para estarlo exprimiendo. Y eso es algo que se nota y se sigue notando cada vez más en términos de lo gastronómico. El caso de los hongos. Es el proveedor secreto de los hongos para la Ciudad de México? Sí, sí lo es. Porque acá se pagan mejor o al menos ya hay una clientela. Pero entonces, ¿dónde queda el autoconsumo? ¿Dónde queda la conciencia del suelo? Y eso es algo que, todo esto que te estoy diciendo finalmente es como un gran rompecabezas que hay que irlo poniendo en la mesa para efectos de ir también sabiendo cuál es la actitud que tomas al respecto. Y este primer enfrentamiento, pues ha sido, el de Gastromexiquense, ha sido como darnos cuenta de dónde, cuáles son al menos las piezas que alcanzamos a ver. No necesariamente las piezas que existen, porque seguramente hay muchas más. Y empezar a descifrar justamente cómo van a ir embonando o cómo podrían embonar y cuál es nuestra responsabilidad al respecto desde el ambiente, la investigación y la innovación. Que eso finalmente nos permite después comunicar. Y esa comunicación se hace a través de esto, a través de procesos de investigación y demás. Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta, pero al menos me parece que es un perfil que tenemos que ir tomando desde la aceptación que no tenemos ni bendita idea de qué hay aquí. Sí, claro, y para empezar a tener un avance gastronómico real, ¿no? Porque, como dice, y no solamente en el ámbito social, está detenido el tiempo también en el ámbito gastronómico. Hablando con colegas, con compañeros y gente que se dedica al ámbito, está muy arraigada la tradición a la gastronomía mexiquense. Y el salir de ahí o el decir que debe de haber un avance, que debe de haber, en este caso, una innovación, que es a lo que nosotros nos dedicamos, sí es un problema y sí es fuerte aceptarlo, cambiar toda esa parte de tradición, modificarla y aceptar cosas, sí es complicado Pero, por para esta ejemplo, parte. ¿en qué verías tú la tensión? Es decir, porque aquí podríamos hablar de que son dos trenes chocando, es decir, eso es destrucción total. Es decir, si tú avientas el tren de la tradición y lo quieres aventar contra el tren de la innovación, se van a destruir. Y normalmente termina perdiendo la innovación, es decir, eso es así, porque la tradición es un tren que tiene más años andando y es un tren más viejo, más duro, ¿no? ¿Cuál crees que sería como estos pulsos que al final o te gustaría a ti ver en términos de innovación? ¿O qué interpretas o cómo observas en la realidad? Yo creo que debe de haber, se tiene que conciliar tanto la parte de la tradición como la parte de la innovación. Evidentemente, pues la tradición pues, son las bases de los 5 grupos étnicos que nosotros tenemos, pero que realmente no se estudian y se quedan, o llega un punto en el que se ve como la verdad absoluta, que si no se hace como los 5 grupos étnicos que tenemos, o sea, si no se cocina como los 5 grupos étnicos que tenemos, ya no es mexiquense, que ya si ellos no lo dicen o no lo transmiten, deja de ser completamente mexiquense. Creo que sí son las bases, tampoco estoy diciendo que esté mal esa tradición, pero sí está muy arraigada, sí debe de haber un Digamos que es avance. como esta idea de absolutismo, eso es o sea, la impresión que a mí me da es como esta necesidad, y lo voy entendiendo también, es como el primer gran papel que tiene la innovación, y perdón por interrumpirte, pero es justamente como al menos echarle luz, güey, a que existen esos absolutos, y decir, oigan, a ver, espérense, o sea, ¿por qué seguimos así? Pues, si seguimos así todo el tiempo, pues es que algo hemos estado haciendo mal, ¿no? Entonces es como, ¡pum! Ese es como el primer papel de la innovación de pronto es entrar al cuarto oscuro y echar la luz. Y ahí es donde empiezan a saltar los demonios y todo, salen todo lo que haya que salir, ¿no? Salen ratas y demás. Y luego ya te das cuenta que es, bueno, a ver, gente o sociogrupos que te van a querer apagar la luz, que le dan de balazo al foco, que te están ya quemando vivo para echarte fuera. Es decir, sí es algo que es normalmente eso pasa. Pero tú crees, y a mí mi pregunta es siempre,
como que a veces mucho, y este proceso a mí me gusta mucho porque lo he vivido varias veces, y es como ahora que lo veo en el Estado de México, es como, y sí creemos, y sí sabemos realmente lo que son esas bases y tradiciones, porque luego el enfrentamiento que uno tiene desde el exterior, o sea, sí, desde el ajeno, digámoslo, llega uno con esta carga como con un enemigo concebido o preconcebido, ¿no? Entonces llega un momento en donde es un engaño también, porque al final, cuando llegas y te das cuenta y dices, a ver, ¿y si realmente saben y si operan aquí profundamente las 5 etnias famosas? O sea, si realmente aquí rules, o sea, aquí sí no te mueves y no es por ese, o todo está como muy flexibilizado y de pronto cuando llega un momento en donde hay que ponerse duro, ¡pum!, te ponen el escudo de la prehispanicidad y del etnicismo, que eso es normal en México, ¿eh? Eso lo he visto en Oaxaca. O sea, Oaxaca es el lugar, creo que más evidente en donde se hace. Lo que pasa es que lo defienden con mucho color y mucha alegría, pero de que son duritos y piedritas difíciles de que el agua les penetre, sí lo son. O sea, ¿no será más bien eso? Que de pronto es como esta inseguridad de que no me vengas tú a decir algo, pero muy en el fondo es no me vengas a decir algo que ni yo sé, pero que tú no me vas a decir que yo no lo sé. Puede ser también, porque va a haber de investigación o cosas muy puntuales, no existe, o sea, no hay tampoco, o sea, no puedes consultar tampoco mucha información, es como, pero está ahí la información, está ahí los grupos étnicos, está ahí todo como, yo lo veo así como si estuviera en el aire, Uh y -huh. si quieres recuperar algo, pues empieza a bajar, pero como que sigue flotando. Entonces, todo creo yo que es muy subjetivo. Sí, digo, a ver, desde la subjetividad, claro, pero aquí el tema es cómo le entras, ¿no? Que ese es Sí, a ver, el Jacques Cousteau no fue fregón y famoso por otra cosa más que por sumergirse muchas veces e ir a lugares en donde pues nadie llegaba, güey, ¿no? Entonces, y decir una y otra y otra y otra y otra vez que el mundo estaba en el mar, punto. Pero si el hombre hubiera quedado con la imaginación y la idea de que todo estaba en el mar, pues, y nunca hubiera entrado, pues claro que eso hubiera sido un charlatán. Estoy de acuerdo contigo, digo, al final, lo más curioso con este tipo de situaciones, y yo creo que eso es lo que hemos visto alrededor de las 9 conversaciones, es que damos siempre por sentadas cosas, damos por hecho cosas, damos por sentado un contrario, ¿sabes? Y la innovación no es eso, la innovación no es yo voy a destruir un bloque para que se abra, o yo soy el que pone el dique para que se haga una presa. No, la innovación es, oigan, a ver, ¿esto es un dique? O eso como el primer paso es ese, como eso, echar la luz un poco a uno mismo para efectos de ser consciente de cuáles son los posibles problemas, razones del problema y empezar a discutir alrededor de eso, ¿no? Sin radicalismos, porque desafortunadamente con un bloque tan pesado como es justamente el Estado de México, tan denso, como bien dices, como en este aire pero muy denso, incluso hasta oscuro y perverso, en el sentido de que están ahí y no se quiere mover. Y eso, la innovación, cuando empiezas a echarle un poco de aire, te vas dando cuenta que, ay, o sea, huele feo, o sea, esto se está echando a perder, ¿no? Y, y me sorprende mucho porque una de las reacciones que creo que ilustran esto es justamente lo que vivimos en Tenancingo el año pasado con el obispo, en el que no va a pasar nada con el obispo, me queda claro que no, ahí va a seguir como encapsulado y enquistado, pero el día que alguien llega y lo toca, saltan todos como si fuera eso, si estuviéramos violando a alguien. Y eso es algo que me parece muy demostrativo, esta reacción me parece tremendamente demostrativo de cómo alguien basa una seguridad en falsedades, en falacias. Y eso es algo que, sorry, ¿no? Porque si tú crees estar parado, pero no tienes pies, muy probablemente estés flotando y entonces sí te puedes caer. Pero darse cuenta es como,
Es O horrible. aceptarlo, ¿no? También. Y claro, o sea, darse cuenta, o sea, el proceso, no, hombre, aceptarlo ya, eso ya es como Ya el- años después, güey, no, hacerse consciente de que tú has caminado en fango todo este tiempo es destructivo en términos de identidad personal y social. ¿Eh? Es más fácil mantenerse con este vicio cultural de decir no y nadie lo toca y la defensa y es mío y o no, así son las cosas. Es más fácil porque además te da una seguridad y te da un sentido de pertenencia con un grupo que lo defiende de esa manera. Y te hace dar la falsa idea de que tú estás conectado con algo. Pero cuando llega a una situación, un momento en donde estás a punto de perderlo o estás en riesgo de perderlo y se te revela el conocimiento de que eso es algo que está basado en algo falso, incierto o poco determinado, hay una ruptura. Y una ruptura que puede ser peligrosa en términos personales y sociales, insisto. Y esto es interesante porque lo único que dijiste es, oigan, ¿y no podría ser diferente? ¡Pum! Quémenlo, güey. Porque atentas en contra de las seguridades que sí tenemos y que son las que nos han llevado hasta aquí, bien o mal, pero nos han llevado hasta aquí. Pero es un proceso natural. De lo contrario, no podría haber cambio. No podríamos estar hablando ahorita aquí. No hubiera existido Galileo Galilei. O sea, ese es el tema, ¿no? Ok, sí, completamente de acuerdo. El Estado de México sabemos que es muy grande la diversidad y, todo, y toda la riqueza gastronómica que tiene, los climas, lo hemos estado hablando, 125 municipios, las colindancias que tiene con los 8 estados. Es muy grande la riqueza gastronómica mexiquense. ¿Esto puede llegar a ser una debilidad o sí es una virtud el tener tantas cosas, o sea, el tener tanta información o tantas opciones de dónde empezar a avanzar en la gastronomía mexiquense? ¿O puede ser una debilidad el tener tantas cosas que no sabes, cuando empiezas no sabes ni por dónde empezar, no sabes por dónde entrar? ¿Puede llegar a ser una debilidad para Yo la siempre he dicho que, gastronomía? si no está bien manejado, el mayor de tus virtudes puede ser tu mayor derrotero. O tu mayor obstáculo, tu mayor posibilidad de pérdida y derrota. A ver, hay algo importante, que la gastronomía, o sea, el Estado de México no está concebido, o sea, ni tú ni yo tenemos influencia para decidir si partimos a la mitad del Estado o no. O sea, no tenemos influencia política en el sentido de decir, miren, vamos a hacer 2 estados de México, uno de la derecha y otro de la izquierda, ya. O el de arriba y el de abajo, punto. Pero sí tenemos una capacidad académica de investigación para poder enfocar, angular, tomar decisiones, decidir respecto a las maneras de entrarle a esa vastedad de conocimiento. Es decir, a la Basílica de San Pedro entras por la puerta, punto. No, no entras desde el altar, ¿sí me explico? No sales de repente en la Plaza de San Pedro, tienes que cruzarla para poder llegar. ¿Y qué significa esto? Que tienes que ir planteando un camino que puede ser muy amplio, puede ser muy estrecho, puede ser muy difícil, puede ser muy complejo, puede ser muy sencillo, puede ser muy solitario, puede ser muy largo o puede ser muy corto. Entonces, como bien dijeran, todos los caminos llevan a Roma, pero todos los caminos tenían una estructura que te permitía ir avanzando, de tal manera que la sensación era que algún día ibas a llegar a Roma, si seguías el camino. Y el camino es la ciencia, el camino es la investigación, es la posibilidad de tomar decisiones que de pronto, oye, mira, yo estoy en Galia y de pronto tengo que salir de Galia y tengo que entrar a otras regiones para llegar a Roma. Pues yo decido si me voy por la derecha o por la izquierda. Hay 2 caminos, nada más que allá me va a llevar a no sé dónde, bla, 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 y por acá me lleva otro. Son decisiones eternamente. Y esas decisiones, pues al final tienen que ver justamente con la capacidad que tengas o no, el tiempo que tengas o no, el dinero que tengas o no para poder enfrentar este vasto conocimiento. Pero hay una cosa importante. Sí lo puede ser, sí, sí es de entrada o de facto es un obstáculo y una limitante esta virtud y esta vastedad en 2 momentos. En el primero, cuando no se hace nada y asumes que como eres tan grande, pues qué maravilla, ¿no? Ya. Es decir, está asumido y está bien.
qué grandes somos, qué vastos somos, qué increíbles colores. Y ya. Y la segunda tiene que ver directamente con esta actitud de, ya sé que es vasto, y me apropio el discurso ligeramente demagógico de hablar de esa grandeza en términos abstractos y no ponerle nombre y apellido, no ponerle estructura concreta. Es decir, los abanderamientos demagógicos, mesiánicos, en donde alguien no le ponga concreción a su discurso, son errores. Y yo he tenido varias veces errores de esos. Son errores y se convierten en imprácticos, se convierten en distantes y además se convierten a lo mejor en contraproducentes. ¿Por qué? Porque terminan siendo a lo mejor, es como si estuvieras tú en un cuarto lleno de humo y entras fumando. ¿Sí me explico? O sea, es como contribuiste a esa nube, porque ya no más. Entonces, creo que lo que hemos visto en estos 9 episodios es que es justamente eso, que hay un montón de ángulos por donde entrarle, que esa vastedad puede llegar a ser un problema si la seguimos asumiendo como una gran virtud inalcanzable, irrealizable, incapaz de ser concreta, pero también con los riesgos de que sigámosla utilizando como un discurso en el que nos defienda de algún ataque, sin ponerle concreción. Es decir, ¿de qué me sirve tener a mí la mayor cantidad de especies de hongos si no se notan, no hay un discurso puntual desde Toluca, que es la ciudad más grande, o desde otras regiones que me expliquen todos así a mansalva qué hongos son, cómo se ven, cómo están, cómo existen? ¿De qué me sirve tener la cantidad de quelites que tengo si de pronto quedan en la ignominia de la alimentación? ¿De qué me sirve tener las 5 etnias si nadie tiene perra idea, incluido yo, cuáles sean? ¿Sí me explico? Porque no me operan en términos de mi vida cotidiana. ¿De qué me sirve a lo mejor tener un restaurante de vanguardia o con intenciones contemporáneas si no agarro un poco de los dos mundos, de la tradición y el mundo de lo contemporáneo, para ponerlo y disponerlo? Entonces, ¿de qué me sirve el estar provocando diálogo del Estado de México si no vamos a tomar una postura pública al respecto? Lo que pasa es que nosotros empezamos al revés. Empezamos tomando una postura como el método obispo y ahora estamos provocando el diálogo. Y eso me parece que es la ruta más importante, porque además es, mira, yo no pretendo estarle dando vueltas a la discusión y estar dependiendo para un proyecto, dependiendo de las opiniones ajenas, porque tenemos metodología, sabemos cómo hacemos las cosas, nos gusta hacerlas, le apostamos, le invertimos y le damos. Punto. Y ahí va. Un documentazo, lo del método obispo. Bueno, pero es una cosa. Pero ves cómo tiene concreción, o sea, ves cómo tiene ya algo concreto. No está en el mundo de lo abstracto, ni del discurso, ni de la demagogia, ni de la grandeza. No, la grandeza es un obstáculo cuando seguimos creyendo que es la fuente inagotable, que es la fuente de la eterna juventud. O sea, esa se tiene que tomar forma, tiene que tomar piso, tiene que tomar suelo para que pueda construir nuevas realidades. Si no, de lo contrario es dar misa. Sí, claro, y como lo comentábamos, ¿no? Se queda en la nube, pero con el momento de que empiezas a hacer esta parte, lo que lo empiezas a aterrizar, baja y ya se desprende de la nube que de todo lo demás que está, pues ahora sí ahí, ¿no? Que literalmente está ahí. ¿Cuál es la ventaja que tú tienes hoy? Pues tú tienes juventud, tus compañeros, toda la gente que vea esto, tiene juventud y tiene energía para poder sentir que no está siendo suficiente. Claro, es que nunca se hace suficiente. No, y entre más te adentras, más se necesita hacer y Pero ¿qué es más lo que tengo empiezas. yo? La experiencia para decirte, mira, no pasa nada, esto vamos concretando y vamos construyendo. Perdón, pero nadie había reunido en entrevistas a la cantidad de gente que reuniste tú. ¿Y eso qué significa? Es concreto, ¿no? Sí, Tienes 12 horas de material para poder estudiar, analizar, pensar y repensar. Bueno, pues ya está. Un gran paso. Bien, siguiente. Es decir, esas cosas son las que finalmente van a empezar a darle forma comprensible a esa grandeza.
siempre he dicho, son los que le van poniendo rostro a Dios. Y es decir, Dios, ok, sí, pues, pero y luego, pues es que necesitamos una efigie, necesitamos algo con qué hacer correspondencia. Y si tenemos y demostramos que hay una cantidad de discursos inmersos en las universidades, en los restaurantes, en 2, 3 regiones, que están ahí, oye, pues digo, al final empieza a visualizar algo, a visibilizar lo que antes estaba invisible por esa grandeza. Sí, como dice, ¿no? También la mayor parte de la cultura mexicana está respaldada por todo el folclore y toda la Que grandeza. no está mal, yo nunca he estado en Sí, contra de sí, ella. Lo que pasa es que el asunto está en que ese folclore, que es inmenso, es maravilloso, es que me enchina la piel. Y una de las razones por las que me choca Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, es porque yo, la última vez que estuve, les dije, es que el problema con esto es que es tan perfecto en términos vivenciales, que si de pronto en un domingo me sacan con música, la calenda, el mezcal, no sé qué, la comida, pues me quiero quedar. ¿Y a qué hora trabajo? Pues es que el problema es ¿a qué hora pienso? Pues ¿por qué? Porque estoy todo el día en esta vorágine de sentimentalismos y emocionales, que si lo sumas, que finalmente mi familia es de ahí, pues entonces llega un punto en donde hasta en sangre me conecta. Entonces, y yo digo, no basta, no basta porque necesito distancia para poder observar esto con el análisis que se merece. Entonces, en el caso del Estado de México le pasa mucho lo mismo, pero es que es que no podríamos contribuir a la nube, porque aparte no es una nube, es de verdad una neblina muy densa, en el que no necesariamente es vapor de agua. O sea, hay cosas muy fétidas allá adentro que desafortunadamente hay que ir abriendo para ver cómo están, porque llegaremos a un punto, como yo creo que ya te habrás dado cuenta, que es esta idea, esta misoginia, esta distancia en términos de Toluca, Tlacomulco versus el grueso de su población, o sea, que vive en pobreza, las distancias socioeconómicas que existen entre ciertos grupos y no. ¿Sí me explico? O sea, o Coyoacán, que tiene una de las cantidades de dinero acumulado más grande junto con Tlacomulco en el Estado de México, y resulta que tiene ciudades tan pobres como las que más. Entonces, esas cosas son las que vas abriendo y desdoblando y le van echando aire a esa nube que dices, ah, ok. Entonces, realmente el problema es porque esto sigue así, porque estos no quieren cambiar, pues no. Entonces, parece que estamos viviendo en México de 1650 o en el México de las haciendas, porque estaban en el Estado de México las haciendas pulqueras más grandes de este país, que mantuvieron la economía a flote de un buen periodo del México de Juárez, ¿no? Gracias a ellos. ¿Y dónde están? Cerca de Teotihuacán. Extintas. Claro, muertas, pero con la herencia de todo esto. Entonces, la herencia de estos usos, de estas construcciones alrededor de las haciendas en donde están vacías, en poblaciones que están dominados ya por la violencia. Claro, la grandeza no son 3 platos, güey. La grandeza es meterse eso también. Y cuando te das cuenta es decir, aquí hay una beta misógina importante. Aquí somos unos machitos de primer nivel. Aquí somos, híjole, aquí todavía creemos que estamos en la época de 1750, güey. ¿Sí me explico? O sea, es importante esto. Y eso es algo que dije hace rato 1750, época de Juárez, no, 1850, perdón. Que justamente estaban vivas todas esas haciendas antes de acabarse el siglo XIX. Y eso es algo que se existe. Entonces, sí, es parte el mantener, y eso es algo importante, el mantener las cosas o aceptar las cosas con esta sensación de status quo no le conviene a nadie. Lo que pasa es que habrá muertos en el camino. Muertos me refiero a conceptos, personas. Habrá muertos, concepciones, pero me refiero a no a personas, sino a conceptos, a ideas, a preconcepciones. Y eso es necesario. Si es que se quiere llegar a algún lugar. Porque, ojo, las cosas cuando están bien como están, pues ahí tienes al PRI, 70 años. Entonces,
Ese es el asunto, que sí hay que poner muchos diálogos y muchos focos para poder empezar a iluminar esto, güey, porque la niebla es muy densa, muy densa. Y entonces, de ese nivel es el problema. Y de ese nivel son las cosas, por ejemplo, como Pablo, como Cenizo, como este Cristian, como este chico que está haciendo cosas con las cocineras, pero que siguen siendo como piezas aisladas de ese gran rompecabezas. Sí. Y hay que empezar a ponerles un contexto en común, al menos a lo mejor desde la distancia. Y si eso, como siempre hemos dicho, la academia hace su trabajo, sí, pero nunca le llega a la gente, o sea, nunca le llega al mundo. Hey, momento de empezar a impulsar el diálogo público un poquito más divulgado y divulgable, ¿no? Sí, claro. Eh, para entrar un poquito más de lleno a lo que es la gastronomía del Estado de México, ¿cuáles serían las técnicas culinarias que diferencian a este estado con el resto de la República? ¿Usted cree que ha tenido la... Yo creo que una de las más es el mexlapique. O sea, esa en particular es como la que yo sí, lo dijo Pablo y coincido totalmente, porque es justamente algo que no se nota tanto en otras partes de México. Puedas encontrar en Michoacán y demás, y es muy natural en otros lugares, pero no hay como una construcción más grande y a lo mejor más actual alrededor de eso. Y estás hablando de una técnica muy primaria, ¿sabes? Muy, muy básica, pero con unas potencialidades creativas que me parecen indecibles en términos de lo que alcanzamos a ver. Entonces, esa, para mí esa. Porque la ruta de la entomofagia me gusta, pero no creo que sea fácil en términos de la difusión, porque todavía hay mucha resistencia. Y la otra es el asunto del obispo, que yo creo que hemos demostrado a puntualidad y a cabalidad que es, bueno, al menos para nosotros mismos, no en lo público, que es uno de los grandes embutidos del mundo. O sea, es una belleza en términos de producto como tal, pero tiene muchas posibilidades y muchas cosas que pensarse alrededor de eso. Y todavía no hemos terminado. Entonces, creo que la que ya existe, la que podría empezar a enfrentarse y construir discursos. Mira, yo hace muchos años, justamente ahorita Pablo nos dijo que estaba en Chihuahua. Yo en Sí, Chihuahua, en Juárez, hace 10 años justamente, cuando fuimos a dar una cena Enrique Olvera, Alejandro Ruiz y a mí me tocó el postre. Y el postre hice un mezclapique dulce. O sea, fruta con macerada en sotol y un poco de miel. eh, y todo hecho un mezclor, o sea, amarrado y a la brasa. Una cosa espectacular, ¿no? Porque aparte lo montamos sobre una galleta que simulaba el desierto con 2 brotes de cilantro pequeñitos, bien chiquititos, y el experimento era que la gente abriera, y cuando abriera su propio mezclapique, se inundara de las frutas de la región, cocinadas con su miel, con su sotol, en su brasa. Más chihuahuense que es imposible. Bueno, pues esa es una ruta que nadie la ha explorado. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho renunciar a la visión de Totomostle como tamal. Y eso es algo que tenemos que verlo primero como una técnica perfecta en términos de envoltorio casi hermético, que además aporta sabores, aromas y o sea, que se interactúa con el medio en el que está cocinando. sí. Entonces, es una ruta increíble, incluso es muy actual en términos de discursos de lo vegano y de las no grasas, y súper actual, ¿no? Y esa creo que podría ser la más. Porque moles, salsas y demás, claro que existen. Es decir, hay un trabajo con los embutidos que hay que destacar. Es decir, todo aquello que les ha costado trabajo a los toluqueños aceptar con el asunto del chorizo, me parece que es el mundo más increíble para explorar, porque es donde se nota más justamente o se nota de manera más práctica el sincretismo que sí tenemos. Yo he probado chorizos almendrados en Toluca que no he probado ni en España. ¿Sí me explico? O sea, que es de donde de alguna manera viene o está el origen de esto. Entonces, con la construcción, además con la virtud del guajillo o de los chiles secos como su gran aromatizante, pero es que el chorizo verde es una belleza en términos de color. Es decir, es la clorofila interactuando en un embutido. Y son los quelites los que te construyen esta clorofila. Entonces, no hemos ni siquiera volteado a ver esa torta de chorizo verde, que mucha gente le da repulsión, porque como es verde y no rojo, o
gris por la carne, o sea, rosita, pues entonces se repele un poco. Dicho hace meses, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo de hace 10, 15, 20 años cuando empezó Pablo. No, dicho hace meses. La gente no lo acepta por el color. Entonces, creo que el trabajo de embutidos se están perdiendo, por ejemplo, en la ciudad de Toluca, y está empezando a extinguirse el trabajo que tenían respecto a la calidad de embutidos, y el obispo es uno de ellos. La vejiga de res envolviendo una mezcla increíble de carne de cerdo, chiles manzano, pasote y médula y sesos. Blah, güey. Hervido y luego frito, bendito Dios, es que tienes ahí todo. Está encerrado en un pueblo. ¿Sí me explico? Entonces, y ojo, si este pueblo viviera del obispo y fuera y lo tuviera como el estandarte y el gobierno entero de su municipio trabajara para que el obispo fuera la gran identidad, porque yo sería el más orgulloso de decir, no hay que tocarle nada, güey, y hay que ir. Pero pues Sí. no, entonces al final es como también ni en eso, entonces ya es como algo que hay que empezar a pensar. Entonces, el mezclapique como una técnica, digamos, más dúctil en términos de platos, de interpretación de regiones, de posibilidad de integración a una cocina contemporánea, de posibilidad de un código nuevo que le aporta ya al mundo. Vale, no es nuevo, pues, pero sí, en términos de visibilidad, pues, podría ser un gran estandarte, ¿no? El otro, los quelites, como el gran. Yo cada vez que veo estas cosas pienso en dos personas, en Rodrigo de la Calle, que es este hombre que está en Madrid, que hace todo el tema de la cocina verde, ¿no? Del chef de las verduras, que está todo el tiempo explorando alrededor de eso. Yo me volvería loco si fuera él, ¿no? Y el otro en Héctor Molina, que es Héctoret, que está en Valencia, que es un enamorado de las semillas endémicas y promotor de la agricultura sustentable. ¿Cómo les explicas, güey? Que esto, o sea, que mira, somos tan sustentables que hasta la hierba mala no la comemos. O sea, lo que se considera en otros países como hierba mala o negativa para un sistema agrícola, nosotros la arrancamos, la hervimos, güey, le ponemos dos rajitas de manzanos y la ponemos en un tlacoyo, güey. ¿Cómo? O sea, sí, pues también eso, ¿no? Entonces es como estas cosas que al final tenemos que descontextualizar para poder revisar esa nube y, ojo, saber que estamos dentro de esa nube que nos incapacita a voltear a ver más cosas, hay que salirse, física o intelectualmente, o a las dos de preferencia. Los dos. Sí, claro. En la parte de la gastronomía del Estado de México, con toda la riqueza de la que hemos hablado, toda la tradición que tiene, ¿son importantes los grupos étnicos para esta gastronomía? Mira, O sea, y lo Willy. menciono Sí, perdón, pero. porque, pues, es como que la primera bandera cuando se habla de la gastronomía mexiquense, es como la primera bandera de decir, o lo primero que se viene a la mente estando dentro de cocina mexiquense, 5 grupos étnicos que traen influencias de otros estados y se asientan aquí. Entonces, por eso se lo pregunto, ¿realmente son importantes para la gastronomía mexiquense? Híjole, yo te tendría que regresar a la pregunta diciéndote, pues, y tú dime tú, porque no, yo no los conozco. A ver, no estoy diciendo que yo sea el mayor de los filtros, ni que mi palabra sea la verdad, pero no sé. Es que a lo mejor para una parte de México sí, para el Estado de México. De eso sí. O sea, pero yo estoy ahorita en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, y yo no veo ningún grupo étnico en Naucalpan, o sea, vivo pues y tan evidente. Ojo. Lo que pasa es que ya en estas zonas, evidentemente, están su presencia, digamos, y su diferenciadores están en su verticio, están siempre escondidos, están siempre detrás, ¿no? O sea, hay un actuar permanente y no es el indígena cliché para todos aquellos que a lo mejor somos distantes a esto. No es la persona o la mujer vestida de huipil o de. No, es ya de otro ángulo, ¿no? Te lo digo por la experiencia que yo tengo en el centro de la Ciudad de México cuando estuve trabajando en el claustro de Sor Juana, pues es que había grupos mazaguas y algunos venían del Estado de México, pegado con Guerrero, es decir, toda esta zona finalmente para allá, Guerrero, Michoacán, o sea, Otomís, por ejemplo, también, digo, esos son de los que más también hay, Sí, ¿no? sí, sí. Y de pronto, la pregunta es esa, ¿dónde están? O sea, bueno, ok, ya existen, está bien,
En el centro de la Ciudad de México, en aquel entonces, lo que descubrimos es justamente que pues, no están ataviados, evidentemente, porque pues tienen que dialogar con la condición del centro de México, que es más urbano imposible, pero están aislados, están como en pequeños guetos que de pronto no dejan entrar ni salir a nadie en términos de la cultura, es decir, siguen haciendo sus propias fiestas, siguen haciendo sus propios usos, siguen haciendo sus propios peregrinajes, tal vez Hasta mensuales. ceremonias, ¿no? Llega un punto que... Mensuales o anuales, ¿no? Y peregrinajes me refiero no solamente en términos religiosos, sino en términos familiares, es decir, se organiza un camión para ir a ver al pueblo, para ir que toda la familia vaya para allá y luego se regresan. Entonces, con su respectivo transporte de ingredientes, técnicas, bla, 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 bla. Contando de que el Estado de México es uno de los estados más grandes, de que en efecto las ciudades más potentes en términos, o localidades o municipios más potentes están pegados alrededor de la Ciudad de México, pero es que el resto, pues está ahí. Sí. Y entonces ahí están. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Trabajo de arqueología? ¿O trabajo como para ir descubriendo, ir revelando de entre el bosque o la selva dónde está esta gente? Está más vivo de lo que creemos, está más vivo de lo que aceptamos, está más escondido de lo que nos gustaría, pero está más escondido porque así nos gusta tenerlo. Porque esta tensión natural con la Ciudad de México y con lo urbano, lo contemporáneo, a lo mejor te hace renunciar a estas cosas y esconderlas. Eso es natural. Sin embargo, hay un tema que yo no me atrevería a decir si son importantes o no, sino en mi labor con esto justamente, porque aparte es muy delicado. Ni voy a decir que son importantes porque de entrada la mayor parte del discurso iría hacia decir, claro, pues ahí están nuestras raíces. No, es una parte de nuestras raíces. Ni tampoco diría que no son importantes porque evidentemente sería una mentira. Entonces, creo que estamos apenas empezando a entender la relación que tenemos con esos grupos étnicos en el Estado de México. Y es una muy buena oportunidad y es un muy buen pretexto en la cocina. Lo que pasa es que generalmente las traducciones que se han hecho en los últimos tiempos en México, desde la gastronomía, del mundo, digamos, étnico al mundo urbano, al mundo no etnificado o que no tiene esta predominancia étnica, no necesariamente me encantan, ¿sabes? O sea, no son muy de mi, no me fascinan porque terminan siendo casi siempre hombres, abanderando o organizando mujeres, casi siempre a la mujer como el bastión único, muy también en un rol construido, termina siendo una puesta en escena. Y eso es algo que yo creo que hay que también cuidar porque al final, pues yo no sé si así vivan o si se construyeron que así viven, porque a veces es más fácil agarrar la idea del pueblito, de la mujer, de lo indígena, de todas estas como colección de clichés que tenemos, que en conjunto construyen eso que queremos denominar identidad. Pero se nos olvida lo urbanizado, se nos olvida que hablamos español, se nos olvida que tenemos internet, se nos olvida que tenemos una exigencia también económica en términos globales. ¿Sí me explico? O sea, se nos olvida que pues ya hay universidades en línea, que ya existe, que estamos en 2020 y que no podemos seguir trabajando con patrones de identidad de 1920, es decir, del nacionalismo mexicano de hace un siglo. Sí, acaba de tocar el tema del tiempo de ahora, ¿no? De un 2020, de un México de 2020. ¿Cómo llevar esa tradición o cómo hacer que la cocina del Estado de México esté a ese rango, o se podría, por decirlo así, a ese nivel de un actual, de un vivir al día, hoy, o sea, literalmente para llevarlo a un 2020? La primera pregunta tendría que ser forzosamente es si es que no lo está ya. Es decir, porque decir que hay que llevarla a algún lado sería asumir que no lo está. Y luego también quién eres tú o yo para decir que no lo está. Eso es importante. Luego, a lo mejor descubres que tienes una intención puntual, porque las personas que quieren llevarlo
hacer del grupo étnico, traerlo a 2020, pues también tienen razón, ¿no? Y ellos no compartieron ideas con nosotros diciendo que tenemos que un poco cuidar ese discurso y cuidar que no se repitan patrones de 1920. ¿Sí me explico? Entonces es como un tema de no caigamos en absolutos porque al final contribuiríamos a esa nube densa para poder entender esto. El Estado de México tiene, yo creo que unas posibilidades tan infinitas como el que no sabemos nada justamente de él. Es ir escogiendo, seleccionando justamente discursos, productos, ciertas cosas que nos permitan ir con todos estos diálogos, con toda la tecnología que tenemos, con todas las posibilidades de relacionarnos que tenemos, el tener la capacidad para poder empezar a discutirlo en tanto la realidad cotidiana. Creo que la ruta justamente de poner a hacer investigación, de empezar a contribuir discursos, de sentarnos a hablar, de sentarnos a explorar, permite ir construyendo. Pero de todos modos, regresamos a la individualidad. O sea, salimos del diálogo como académico, regresamos a lo individual y tendríamos que continuar nuestro camino. Me parece que si ya disponemos de las piezas o de al menos de que existe una cantidad de piezas muy grande, pues hay que ir como trabajando poco a poco con algunas para ir de alguna u otra manera descifrando si es que ese rompecabezas tiene forma o no. Y si tiene, ¿cuál es? Ir armando el camino, ¿Cuál? ¿no? Como dice. ¿Cómo? Ir armando el camino, como dice. Pues yo creo que sí, porque al final, ¿cómo ponerlo hoy en día? Yo creo que los ejemplos desde la gastronomía están claras. Una ruta es el asunto de los restaurantes. Digo, creo que no es lo mismo un trabajo de profundidad, de investigación, que de embellecimiento solo de platos. ¿Y a qué me refiero? Es el trasladar o el incorporar valores estéticos a un plato tradicional no es una ruta nueva, ni tampoco, no es mala, ni tampoco es errónea, es exitosa, pero tiene un grado de caducidad ya muy corto, porque ya se ha hecho muchas veces. Entonces, no, hay que ser más amplios, estudiar, profundizar, analizar técnicas, traer al día de hoy, verificar si es que la misma técnica o el mismo plato tiene condiciones para estar puesto en una mesa contemporánea en términos de otro discurso, de otro servicio, de otra posibilidad, saber si es que ha habido abandonos de un lado o del otro, escoger banderas de temporalidad, el tener la capacidad como de entender cuáles son esas temporadas, ¿no? Y luego empezar a trabajar alrededor de cómo vas materializando productos, tanto académicos como materiales físicos, en este caso para nosotros platos, ¿no? Sí. Bueno, pues ahorita fueron todas las preguntas. Una vez más, gracias por aceptar la invitación a Gastro Mexiquense. Creo que cerramos con broche de oro también, con su testimonio, con la voz de la experiencia que tiene, la trayectoria que tiene y la última entrevista y no la menos importante. Entonces, Nada, Willy, chef, agradecerte a ti y dejar testimonio vivo de que la única cosa que diferencia entre seguir igual y seguirse quejando y poder contribuir es haciendo y ordenarse y echarse para adelante. Y yo creo que tú eres muestra de eso y la verdad es que a mí me da mucho gusto el poder cerrar justo esto con lo que aprendí yo durante las últimas 9 intervenciones con las demás personas, porque creo que el reto es más grande de lo que se piensa, pero es menos difícil para empezar a resolver de lo que se cree. Y eso está también, es esperanzador, ¿no? Nos pone en otro ritmo y eso está interesante. sí, Agradecerte mucho. muchas gracias, chef, por esta entrevista. Pues nada, seguimos. Seguimos.